La economía de Estados Unidos parece ir perfecta. Y eso, curiosamente, es justo lo que debería ponernos nerviosos. La bolsa está en máximos históricos, el desempleo sigue relativamente bajo, la inflación ya no aparece todos los días en las noticias y la gente sigue gastando dinero como si el futuro estuviera garantizado y viniera con devolución gratuita. Desde fuera, da la sensación de que el sistema funciona, de que las decisiones tomadas han sido las correctas y de que por fin todo encaja de manera perfecta. Pero en economía hay una regla no escrita. Cuando el crecimiento parece sólido y el discurso dominante transmite que todo está bajo control, suele ser justo el momento en el que conviene levantar la ceja. Los titulares se vuelven optimistas, las dudas se ridiculizan, y cualquier señal de alerta se descarta como pesimismo innecesario. No porque lo que se ve sea falso, sino porque el mercado ha decidido fijarse solo en una parte de la historia y dejar el resto fuera del encuadre. Y eso que se está ignorando no es una quiebra repentina ni un colapso espectacular digno de portada. Es algo mucho más aburrido y peligroso. Deuda. Deuda que se normalizó, que se volvió invisible y que parece inofensiva mientras todo sube. El problema es que gran parte del crecimiento actual no viene de producir más, sino de gastar hoy lo que todavía no se ha ganado. Y cuando una economía necesita endeudarse cada vez más solo para seguir pareciendo sana, la pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuándo empiezan a notarse. Estados Unidos no solo es la mayor economía del mundo, también es el mayor deudor que ha existido jamás. La deuda pública ya ha superado los 38 billones de dólares. No son millones, ni miles de millones, ni siquiera billones normales. Es una cifra tan grande que el cerebro humano decide desconectarse para proteger su salud mental. Pero el verdadero problema no es la deuda en sí. El problema es lo que cuesta mantenerla viva. Solo en intereses. El gobierno estadounidense gasta más de $1 billón al año. $1 billón. No para carreteras, ni hospitales, ni innovación, ni nada que suene productivo. Simplemente para pagar intereses. Es como trabajar todo el mes solo para pagar la tarjeta de crédito y empezar el mes siguiente exactamente igual de endeudado, pero más cansado. De hecho, el gasto en intereses ya supera al presupuesto de defensa, a los programas sociales y a las ayudas a veteranos. Y es, con diferencia, la partida del presupuesto que más rápido crece, aumentando más de un 30% en apenas 2 años. Traducido al idioma humano, cada vez se dedica más dinero a sostener decisiones pasadas y menos a construir algo mínimamente decente hacia adelante. Y aquí aparece el verdadero efecto contagio, porque cuando el gobierno se endeuda sin consecuencias visibles durante años, el mensaje es clarísimo: endeudarse no es tan grave. Si el Estado puede gastar mucho más de lo que tiene sin que aparentemente pase nada, ¿por qué no iba a hacerlo todo el mundo? Total, si sale mal, ya veremos. Ese ejemplo se filtra lentamente por toda la economía. Se normaliza el déficit, se normaliza vivir por encima de los ingresos, se normaliza patear el problema hacia el futuro con la esperanza de que lo arregle alguien que todavía no ha nacido. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido a nivel doméstico. Hoy el estadounidense medio carga con más de $90.000 de deuda personal. En conjunto, la deuda de los hogares supera los $18,6 billones, el nivel más alto jamás registrado. En solo una década ha crecido alrededor de un 60%. La deuda se ha convertido en el pegamento que mantiene todo unido. No porque genere prosperidad, sino porque evita que el sistema se enfríe. Es la cinta americana de la economía. No es bonita, no es elegante y definitivamente no es una solución, pero mantiene las cosas funcionando por ahora. No toda la deuda es igual, y eso importa. Parte de ella es relativamente razonable, como las hipotecas. La deuda hipotecaria alcanza los $13 billones y representa la mayor parte del endeudamiento de los hogares. Al menos está respaldada por un activo real. Es la clásica deuda de me endeudo durante 30 años a cambio de un techo, estabilidad y un ligero ataque de pánico cada vez que suben los tipos. También han crecido con fuerza las líneas de crédito sobre la vivienda, que básicamente consisten en usar tu casa como una tarjeta de crédito gigante. Este tipo de deuda ha aumentado más de un 30% desde 2021, el ritmo más rápido desde antes de 2008. El volumen total aún no es descomunal, pero el patrón da escalofríos, sobre todo porque ya vimos esta película, y no terminó con aplausos. Pero el verdadero problema empieza fuera del mercado inmobiliario. Ahí es donde vive la deuda que no construye patrimonio, solo mantiene la ilusión de que todo va bien. La deuda estudiantil es el mejor ejemplo. Hoy supera los $1,7 billones, con unos 44 millones de personas todavía pagando su educación. El coste de la universidad ha subido más de un 700% desde los años 80, muy por encima de salarios e inflación. Y lo peor no es solo la cantidad, sino que las morosidades graves han pasado de menos del 1% a cerca del 9% en poco más de un año.
Y esta deuda tiene una cualidad mágica. Puedes perder tu trabajo, tu casa y tu coche, pero el préstamo estudiantil sigue ahí, mirándote fijamente. Y luego está la parte realmente fea, las tarjetas de crédito. La deuda ya ha superado el billón de dólares, otro récord histórico. Desde 2020 ha crecido más de un 50%, y las morosidades graves superan el 12%, el nivel más alto desde la crisis financiera. Todo esto con tipos de interés cercanos al 21%. El tipo exacto que convierte "ya lo pagaré" en "esto se me fue de las manos". Como si no fuera suficiente, apareció el compra ahora y paga después, la versión moderna de endeudarse sin sentir culpa. Bonitos colores, mensajes amables y pagos pequeñitos que parecen inofensivos. Pero sigue siendo deuda. De hecho, alrededor del 15% de los estadounidenses ya usa estos servicios, y casi la mitad se arrepiente después, normalmente cuando descubre que esos pagos pequeños se multiplican como gremlins. El resultado es claro, el consumo sigue fuerte, pero no porque la gente gane mucho más, sino porque está financiando su presente. Estados Unidos no está ahorrando para el futuro, está alquilando el hoy. Y ese tipo de crecimiento, históricamente, siempre acaba pasando factura. El verdadero problema de financiar el presente durante demasiado tiempo no es que todo se derrumbe de golpe, es que el sistema se queda sin margen. Antes había un colchón, ahora queda más bien una toalla doblada y ya bastante fina. El ahorro personal en Estados Unidos ha caído por debajo del 4%, cuando el promedio histórico ronda el 8-9%. Traducido, la mitad del colchón desapareció. Y no porque la gente haya decidido vivir peligrosamente, sino porque simplemente no queda mucho que guardar. Cuando no hay ahorro, cualquier imprevisto se paga con crédito. Y cuando todo se paga con crédito, el problema deja de ser puntual y pasa a ser permanente. Esto se refleja también en el mercado laboral, aunque los titulares sigan insistiendo en que todo va bien. El número de personas con 2 o más empleos está en niveles máximos que no se veía desde hace décadas. No es una moda de productividad ni un reto de TikTok. Es supervivencia financiera. Trabajar más horas ya no es una estrategia para progresar, es una forma de no retroceder. Y mientras tanto, los salarios reales, ajustados por inflación, llevan meses prácticamente estancados. Suben en términos nominales, pero no en poder adquisitivo. Es como recibir un aumento justo cuando todo cuesta más. Técnicamente es un avance. En la práctica, no se siente como uno. Aún así, el consumo aguanta. No con entusiasmo, sino con inercia. Las ventas minoristas siguen creciendo, pero cada vez más sostenidas por financiación. Es el equivalente económico a seguir corriendo porque todavía no te has caído, no porque tengas energía. Mientras haya crédito disponible, el sistema sigue avanzando, aunque sea arrastrando los pies. El problema es que cuando el crédito se encarece, esa inercia se convierte en resistencia. Cada gasto pesa más, cada subida de precios duele más, y cada mes malo deja menos margen para el siguiente. No es una economía rota, es una economía estirada al límite, esperando que nada más salga mal al mismo tiempo. Llegados a este punto, la pregunta parece sola. Si todo esto es tan frágil, ¿por qué no ha explotado ya? La respuesta corta es política monetaria, gasto público y tiempo. La respuesta larga es básicamente, aguantemos un poco más y vemos. El Estado ha actuado como amortiguador constante. El déficit federal supera el 6% del PIB, incluso sin una recesión oficial. Es un nivel históricamente alto para tiempos que se suponen normales. El gasto público mantiene la actividad, sostiene el consumo y tapa agujeros. Funciona igual que poner cinta americana en una tubería rota. No soluciona el problema, pero evita que todo se inunde hoy. El coste de ese parche es cada vez más evidente. El pago de intereses del gobierno ya supera el billón de dólares al año, creciendo a un ritmo superior al 30% interanual. No es inversión, no es crecimiento. Es pagar por decisiones pasadas para poder seguir tomando decisiones nuevas. Es como usar la tarjeta para pagar la tarjeta y celebrar que todavía no te la han cortado. La Reserva Federal, mientras tanto, camina por una cuerda floja bastante incómoda. Subir tipos demasiado rápido rompe hogares y empresas muy endeudadas. Bajarlos demasiado pronto reaviva la inflación. El resultado es una política ambigua, llena de mensajes cautelosos y movimientos milimétricos. Nadie está realmente tranquilo, pero todos prefieren no ser los que provoquen el problema. Eso explica por qué los activos siguen altos. No porque todo esté bien, sino porque no hay alternativas claras. Bonos con rendimientos ajustados, acciones caras pero líquidas, inmobiliario inaccesible para gran parte de la población. El dinero no está optimista, está acorralado. Se queda donde puede, no donde quiere. Históricamente, estos entornos no terminan con un gran colapso espectacular digno de una película de Martin Scorsese. Terminan con algo mucho más incómodo. Años de crecimiento débil, volatilidad constante y menor margen de error. No es el tipo de escenario que genera pánico inmediato, pero sí el que va desgastando poco a poco a hogares, empresas y gobiernos. El sistema sigue funcionando, sí, pero cada vez necesita más intervención para hacerlo. Más gasto, más crédito, más parches. Eso no es estabilidad, es mantenimiento intensivo. Y como cualquier cosa que requiere mantenimiento constante, basta con que falle una pieza para que todo empiece a chirriar al mismo tiempo.
La pregunta no es si este modelo puede aguantar un poco más. La pregunta es qué ocurre cuando una economía entera necesita crédito, no para crecer, sino simplemente para no caer. Porque cuando el crédito deja de empujar y pasa solo a sostener, cualquier shock, por pequeño que sea, pesa el doble. Si quieres entender por qué estos ciclos no suelen terminar con un gran colapso, sino con años de desgaste silencioso, suscríbete y deja un like. No porque aquí tengamos respuestas mágicas, sino porque en una economía que vive adelantando ingresos, mirar los números suele ser la única ventaja real.